Hola Lili, ¿qué tal? Buenas tardes. Elena, hola, buenas tardes, un saludo a todos. Saludamos a todos porque hoy tenemos una nueva investigación, un nuevo tema, ¿verdad, Lili? Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y comenzamos ya, vamos a ver qué tema es, vamos a desvelar el nombre del tema. Vamos a comenzar con la inducción. Respira profundo, Lili. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Lili. Comienzo con las preguntas del protocolo. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 observas con respecto a la perspectiva metafísica qué factores o condiciones determinan la elección de la identidad sexual de un ser humano como perteneciente al sexo masculino o femenino. 1, 2, 3. Comienzo a ver la espiral ADN Sí. específicamente en forma fenotípica. Ujú. No veo una espiral en ninguna parte relacionado con una energía, Elena. Es única y exclusivamente en parte fenotípica. Cuando una esencia toma o delimita la experiencia. Veo diversas vertientes que pueden ser manipuladas, elegidas, codificadas, prearmadas, programadas o pertenecientes a un sistema para equilibrio, Elena. Ujú. Me viene esa información como la más alejada a la manipulación, que crea un equilibrio, un balance para experimentar el momento en tiempo y en forma fenotípica y crear un balance. Todo lo demás, me vuelve a venir una situación como de la hélice de ADN, em, interactuando, no modificada ni nada, sino interactuando, y me venía un color rojo y uno azul en 2 bloques, como si se interconectaran así. Esto a nivel energético. Y vuelvo a ver alrededor ya de eso, mm, unas formas de otras entidades o de otros ambientes energéticos que ya pueden o manipular o elegir o incluso condicionar esta estos, son como 4 bloques, Elena, pero puestos como ensamble. Y los veo como si algunos se como prendieran y el otro quedara latente. No es que tiene ausencia, sino que tiene como sobrecarga, Elena, de esa manifestación. Es lo que percibo. Ujú. O sea, sobrecarga de esa manifestación. ¿Puedes explicar esto un poquito más? Esa sobrecarga de manifestación en la parte energética del ADN
es lo que veo como sobrecarga de la manifestación. No quiere decir que haya ausencia del otro polo, porque son como 2 polos que se Ujú. unen en un ADN, sino que se manifiesta, y para manifestarse debe de haber una sobrecarga en esos módulos. Son como piececitas de Lego, Elena, que Sí. se unen y se complementan, y que cuando se manifiesta la parte femenina o la parte masculina, simplemente se sobrecarga la información y se manifiesta por sobrecarga, pero no tiene ausencia de la información, se queda latente, de la información del polo opuesto. Ujú. Muy bien. Aún con respecto a la perspectiva metafísica, ¿qué determina la intersexualidad de aquellas personas que tienen características sexuales primarias y o secundarias que no pueden definirse como exclusivamente masculinas o femeninas? Ahí la sobrecarga de la manifestación no está elegible. No tiene estos bloques que yo veía dentro del ADN, latentes y sobresalientes, sino que todos están prendidos. La sobrecarga es general o genérica. Y eso también es una o programación o manipulación. En algún punto también puede ser elegible, pero en este momento no lo veo así. ¿Por qué no lo veo así, Elena? Porque no me da el punto del balance que te decía que veo al inicio como algo muy específico, puntual, sin Ujú. manipulación, ni de programa, ni de androides, ni de felinoides, ni de ninguna raza. Es simplemente una elección de fenotipo en alguna densidad o en algún tiempo o en algún espacio, y se crea un balance. Aquí no lo veo así, Elena. Lo veo directamente saturado de información, Ujú. como perteneciente a un programa de manipulación por género para también inducir en algún punto un desbalance, pero no a nivel global, sino un desbalance a nivel energético, corporal, eh, como una vertiente para que esa esencia se distraiga en su proceso de experimentación a través de un cuerpo. Ujú. ¿Algo más, Lili? No es lo que veo energéticamente. Muy bien. ¿Qué factores o condiciones determinan en el ser humano el sentido de pertenencia al género masculino o femenino o no binario, es decir, transgénero, desde un punto de vista cultural y no biológico? La diferencia es que en la parte biológica sí existe una generalidad, o sea, una manifestación de género como hermafrodita. Existe, Elena. Es parte de el enriquecimiento de la experiencia humana y de encarnación y de fenotipo también. Pero esa condición, Elena, esa forma condicionante o que aquí se percibe como no condicionante, sigue prevaleciendo el principio de balance. En el otro punto es una apego, una carencia, una manifestación de un género u otro
por improntas o por manipulaciones y no por decisión, porque veo en ambientes, por ejemplo, minerales o de otros seres físicamente vivos en la Tierra que tienen esto, pero no tienen una disrupción. No se cuestionan si son más femeninos o masculinos, o si están entre medios, o si es correcto o incorrecto. No hay un juicio, no hay una impronta de que estén realizando la mejor decisión. En el otro lado, sí, Elena, hay mucho mm, enriqueciendo otra disrupción de su propia energía como improntas de abusos, no en esta forma que están eligiendo, sino como previas a sus encarnaciones, y pueden ser traumas o distorsión energética que no logran solucionar esa misma forma porque entran como en bucles, Elena, en bucles de intentar balancear ellos mismos, pero el balance ya lo pueden conseguir desde un inicio sin programaciones como esto otro que veo. Veo sí seres que sin un juicio social o energético y sin estas improntas podrían elegir y han elegido incluso ser hermafroditas y no tienen una disrupción en ello. Es como tienen un balance. Pero aquí sí veo directamente un campo mental muy asociado a bucles y a cortes como en el tiempo de encarnación de esa energía. ¿Alguna cosa más que percibas? La disociación crea el apego, Elena, a Ujú. definir, a definir un espacio y en un tiempo que no son controlados por esa energía, esa esencia para esa forma, ya sea que sea del cuerpo o un control mental o una interferencia. Y se sienten hasta un punto no perdidos, pero defraudados por ellos mismos, por no lograr entender qué es lo que está gestándose energéticamente para no manifestar lo que ellos como que piensan, sienten o, o quieren actuar. No sé si me explico, como entre esta disociación de sus campos mental, emocional y sexual, Elena. Ujú. ¿Algo más, Lili? No. Muy bien. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas al término homosexualidad. Y con respecto a la perspectiva puramente metafísica, dime qué percibes al respecto. 1, 2, 3. Homo me vuelve a llevar a la parte de programar control, control biológico en una sociedad. En la Tierra, a través Ujú, de programas de inclusión o de exclusión. Así, Elena, directo. ujú. Me lleva y me lleva toda la complejidad que existe en el ambiente de aceptación o rechazo, de inclusión y exclusión, de energía que se siente inadecuada, inapropiada, pero a la vez también buscan sectores en donde esto pueda ser permitible
ocultamente para otras entidades. Ujú. ¿Alguna cosa más acá? Jerarquía, Elena. Jerarquía. Veo triángulos, muchos triángulos intentando reproducir am, como estos sellos que vemos en los abusos de entidades hacia personas físicamente libres o sin interferencias y de buscar oprimir a través de ello por jerarquía, incluso a personas de la misma del mismo género, recreando una parte, sí, de exclusión e inclusión para dividir sociedades, pensamientos, emociones. Y vuelvo a lo mismo, dividir la esencia del cuerpo como un tipo de experimento también, de qué tanto se logra con esta disociación cuerpo y esencia, dominar la esencia desde la parte sexual. Me empieza a doler mucho la cabeza y es ¿A qué se debe? porque es un mundo muy muy fuerte, Elena, porque lleva ahí a disociaciones que no solo tienen que ver con la parte sexual de adultos, sino con mucha pederastía. ¿Sí? Sí, como ocultar muchos fetichismos de disrupciones energéticas sexuales para encaminar esas em, como infecciones a nivel sociedad, llevar las infecciones a un nivel de psique. Por eso es tan disruptivo el ambiente. No es porque lo sea así en las personas, sino porque el programa es así, Elena. Y lo veo como un programa de experimentación también. Ay, duele. Como Ujú. si partieran los dos hemisferios, Elena, Sí. intentando realizar una partición binaria de lo que realmente somos como esencia. Y vuelvo a ver otra vez mucha jerarquía de dominio más que de poder. Pero aquí sí Ujú. directamente a través del input y de la energía sexual. Ujú. ¿Algo más, Lili? No. Muy bien. Ahora observa la relación entre la parte subliminal y la homosexualidad desde una perspectiva genética y no individual. ¿Qué captas? La no individualización es la parte intrínseca de lo que te decía como un programa que manifiesta una saturación de información y de carga energética de decisión o de elección no entendida, sino más bien pactada o aceptada o rechazada. Así es lo que veo. Y la parte subliminal está intentando reacomodar piezas, pero a través del genoma, o sea, no a través de su esencia como ser, como infinitud, como parte potencial de todo y en todo, sino lo Ujú. está intentando manifestar a través de género, de polos positivos o negativos o de polo femenino y masculino y no incluyen la parte neutral
y no incluyen la parte de que es solo una manifestación de una esencia. Es como no lo logran ver desde la perspectiva de balance. Ujú. Así lo percibo. Muy bien. Mira la homosexualidad a lo largo de la historia de nuestro planeta y dime qué información obtienes a mi 3. 1, 2, 3. Me lleva a unos reptiloides muy altos, muy grandes, a draconianos, que intentan ellos replicar solo la parte de su fenotipo como clones. No lo logran, lo que vimos en clonación, Ujú, de genetistas y demás que intentan aportar. Pero estas razas en específico, arcontes, draconianos, reptiloides, no entienden el balance. Ellos son como devoradores y sustractores, ¿no? De si se ujú, acaba, el recurso se acaba y no les importa, van por otro y por otro y por otro. Pero aquí, Elena, veo una infiltración energética de pulpo. Y el pulpo, como especie, no tiene esta división, no tiene esta forma de ser femenino, masculino, es como muy hermafrodita. sí. Energéticamente así lo veo, como apto para transmutar esta. Ay, su ADN es muy diferente. Em, Ujú, sus pares cromosómicos, adecuarlos para gestar o para inocular, o sea, para gestar el semen. Entonces empiezan a interaccionar, Elena, y observan que esto es viable. Sin embargo, no quieren dejar de imprimir la energía triangulada de poder, de superioridad. Y ellos no es muy común que vea hembras en estos procesos de estas especies, Elena. Veo energía muy de choque, energía polar diferente, o sea, de los dos polos, una energía más de contracción, por así decirlo, ajá, ujú, que se podría decir no es que sea masculina, pero es diferente. Y la otra energía, la de los pulpos, lleva el balance. Y hay otras energías de otras razas que tienen un balance más hacia el otro polo, que es de como de incubación, más que de inoculación, como de penetración y de más expansión. O sea, veo como ondas en estas primeras especies que te digo, así, ¿no? Muy ujú, contraído, oscuro, frío, ¿no? Y la otra parte la veo más amplia, como con mayor rango de expansión. Entonces empieza a interaccionar esta forma de hibridar cuerpos biológicos y en un inicio vuelvo a ver que no hay esta, o sea, que son machos, Elena, hombres que ujú, intentan, lo que te decía de los mar, mar, m- como canguros, que intentan que no se geste adentro el feto, sino fue, pero se mueren. No ujú, se logra, no se logra, Elena. ujú. Porque tienen un balance energético y fisiológico, pero biológicamente no existe. Se requiere una diferenciación
como de cuerpos. No puedes solo inocular y recibir porque el fenotipo que se eligió como humano no se adecúa. O sea, las extremidades y eso no se adecúan. Tendría que ser como más anfibio, como que estuviéramos en otro plasma que no sea aire, como acuoso. Ujú. Entonces empiezo a ver cómo comienza a seguir naciendo la parte humana, ¿no? Que en combinaciones, pero ahí empiezo a ver cómo infiltran directamente el que la parte del balance de expansión no puede estar libre, sea en hombres o en mujeres, no puede estar libre, Elena, porque estando eso libre, no estaríamos en este tipo de ambiente. No estaríamos absolutamente en ningún cuerpo interferido. Seríamos libres, porque habría el balance idóneo. Y cada quien elegiría una experiencia. Incluso veo que los cuerpos serían más hermafroditas, pero la concepción sería muy diferente o la gestación sería totalmente diferente. Y ellos tenían que controlar todo. Y a través de este recordatorio de la energía de contracción, fue que fueron implementando el que se siguiera contrayendo el polo masculino y el polo femenino estuvieran como separados, como si no fueran uno, Elena. Y aquí ya veo después mucha experimentación de la psique que te decía, desde todas las eras que puedo ver, como dinosaurios, Egipto, Antártida, eh, época feudal, época de la Edad Media. Es infinito, Elena, porque siempre manejan que esté presente el caos de las esencias que no se sienten identificadas con su parte de género, para crear disrupción y no libertad, y no Mm. enriquecimiento, porque hay un balance también. Si lo logran hacer de una forma muy entendida, que su cuerpo no es más que un punto en su existencia, es muy diferente, Elena. Todo el sistema me refiero al masculino, femenino, se enriquece, ¿sabes? Igual que ellos enriquecerían esa misma experiencia como de hermafrodita, pero la parte homosexual como tal lleva muchas programaciones de control, control sexual, control emocional, control mental. ¿Algo más, Lili? El término homosexualidad se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Observa desde un punto de vista esotérico la necesidad que tiene la sociedad de acuñar este término para definir la orientación sexual de una persona. Son interferencias invasivas en campos que deberían de estar libres o en libertad de elección y de experimentación. Y veo otra vez el programa Homo. Como hubo un programa Homo Sapiens, así ahora es este programa Homo. Ujú. ¿Alguna Es lo cosa que veo. más? Ujú. Vale, muy bien.
Ahora compara la homosexualidad de los tiempos pasados con la actual, con respecto al plano físico y metafísico, y dime qué percibes. A mí tres. Uno, dos, tres. Siempre intentan a través de esto crear disrupción en la experimentación libre y plena de la sexualidad. Es el motor más importante para co-crear y para manifestar, Elena. No puede estar libre. Ujú. Se descubrió o se entendió que había un sector polarizado, masculino-femenino, que era altamente controlable en estos dos polos. Porque te digo, queda como latente, pero nadie accedía a esa información y la información está en el ADN. O sea, queda latente en el ADN, pero nadie accede a esta información. Y posteriormente se comenzó a dar que esta creación de balance, porque fue una parte muy escondida por estos pulpos, o sea, era una especie de interferencia que estaba oculta, rebasó en algún punto y volvieron a negociar y a renegociar para que esta forma de experimentar en este lugar y en este campo como tierra no se saliera de control. Y volvieron a hacer pactos. Entonces, nuevamente veo que empieza a haber sesgo, porque la experimentación a nivel corporal, emocional y sexual, Elena, no define un género. No define si es un árbol, si es una mujer con una mujer o un hombre con un hombre, o que tenga que ser entre sexos. No, Elena, la experimentación amplia, libre y autónoma es muy diversa a la que se intenta mm, poner como regla en la sociedad. Y es en todos los tiempos, solo que hay variantes de qué tan castigado es el sector o qué tan libre. Y eso sí lo van regulando a como les conviene en el potencial jerárquico, Ujú. porque veo que en la mayoría de los centros energéticos llamados puntos de poder, gobiernos, el de Roma, las iglesias, las mezquitas, las entidades no solo buscan el penetrar a seres con un género, sino ellos lo que buscan es la esencia, y la esencia no importa si sea un género femenino o masculino, ellos van por ello. La cuestión es disrum- disrumpir o entrar y distraer y romper la asociación de cuerpo con la esencia para que puedan obtener la esencia. Quedarla aprisionada, obtenerla y que quede bajo su yugo. Y la manera más directa o la más fuerte o la que menos se rompe es la sexual, cuando está esa esencia encarnada. Entonces, es muy interesante, Elena, porque yo no veo un ejemplo, veo a una parte de género femenino
que tiene una interferencia masculina que puede abusar a otra del mismo género, pero yo Ujú, no veo a una interferencia femenina que haga eso con un hombre masculino. Si es así, lo seduce y es diferente, es como que lo atrapa. Pero lo otro es lo que te digo, es como invasor, ujú, como, como fálico. Ujú. Entonces puede venir el abuso de un género femenino, pero la entidad es masculina. Muy, muy ujú. interesante, Elena. No veo en estos lugares, o sea, te estoy hablando de ejércitos, de militares, Sí. de gente en el gobierno, que fomenten esto si no tienen una interferencia así, draconiana, reptiliana, arcóntica o de pulpo. Si es insectoide es diferente, o sea, como una mantis, pero no llega a la escala del ritual de posesión. Muy interesante eso. Ujú, Es como interesante. una, te decía, como una sobrecarga hacia un polo. Y no estoy hablando de que haya bueno y malo, no, 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 es cómo se manifiestan esas formas de esos seres a nivel energético aquí en lo físico. Ujú. ¿Alguna Y cosa más? veo mucho la mayor manifestación de fuerza también, y que tiene que ver con estos reptiloides enormes que te digo que son como muy musculosos, muy, muy, como muy fuertes a nivel fisiológico, Elena. Ujú, En cambio, los draconianos yo no los veo así, los veo más malévolos y muy estrategas y de provocar, por ejemplo, tortura, pero no ujú, los veo fisiológicamente, los veo igual como ese gas y esa brea densa que entra en esos músculos de ese ser reptiloide para manifestarse, pero no, no, yo no, o sea, no veo a este punto una manifestación ni de arconte ni de draconiano, ¿sabes? En cambio de los otros sí, y ahí sí veo la fuerza, veo la, como el torque, ¿no? De infundir ese sometimiento a otro ser humano a través de esa fuerza. Por ejemplo, no veo felinos, ujú. ¿sabes? No veo aves, no veo, no, solo veo pulpos, reptiloides, arcontes y draconianos. Y la parte, por ejemplo, ashtariana Sí. maneja muy diferente a la energía sexual. A ellos no les interesa el género. Ellos sí los veo más como estos hermafroditas que saben, sí, ellos sí, sí balancean más la parte de los polos, Selena. Ujú, Que igual interfieren, pero es como más sutil sí. Mm, y no entran solo a través de la energía sexual o vital. Digo solo porque sí entran a interferir, pero son más estrategas. Muy interesante. ujú. Interesante. ¿Alguna cosa más que percibas, Lili? No, aquí no. Vale, pues aquí terminan las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Es muy interesante lo último que has dicho porque efectivamente también las sesiones se ven como son estas entidades draconianas, reptiloides, eh, las
las que podemos percibir en esta serie de situaciones, ¿no? Has hablado del proyecto Homo. El proyecto Homo, ¿desde cuándo se está implantando este proyecto Homo aquí en el planeta? Me viene desde Homo sapiens. O sea, desde el inicio. Sí, porque no seríamos Homo sapiens, seríamos humanos, Ujú. una raza de humanos, como en otros lugares que veo aquí, en el éter, o sea, existen múltiples razas de felinos, de humanos, de arcontes, de draconianos, son especies y subespecies diversas. Y nosotros, la raza Homo sapiens, es una programación para el beneficio de otras entidades a través de unas formas de configuraciones polares, polarizadas. Esta búsqueda, ¿no? Para romper la comunicación o am, in- o el vínculo entre cuerpo-esencia para buscar a la esencia, ¿no? Para romper esta identificación cuerpo-esencia a través de algo tan potente como el cuerpo sexual. Mm, ¿Existe esto en algunos sectores más que en otros? Por ejemplo, en la religión. A ver, a nivel cerebral Sí, existe como cerebro, por eso es Homo sapiens. sí. ¿Por qué no debería de haber esa división? No A debería de nivel estar esa división de los dos fis hemisferios, ¿no? exacto. No habría por qué tener un positivo o negativo, un izquierdo y un derecho, deberíamos de existir. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo razas de humanos o estos ashtarianos en Pléyades, hay humanos, no tienen división cerebral, no existe. Pero porque ese ambiente energético y de densidad no requiere ciertas habilidades y no se gestó así el cerebro, Elena, desde ahí. Ujú, Por eso veo Homo sapiens. Entonces existe la división. Se da la división y se da en medio como la contracción y expansión de ello a través de diversos canales. Veo que el arte, la cultura, el lenguaje, el deporte fomentan que esa división se ujú, desvanezca o se fortalezca el cerebro, porque hay formas energéticas femeninas que pueden manifestar un fenotipo muy masculino, pero si no están en desbalance con su elección, es lo idóneo, Elena. ujú, Y no hay un juicio, no, pero eso es justo lo que no se permitió que se desarrollara de una manera natural. Y entonces veo que todo lo que me estás diciendo como religión, educación, lenguaje, costumbres, empieza a cortar. Y ese ujú, corte lo veo como un machete de trauma, como un trauma, 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 para que las futuras nacimientos sepan que tienen que elegir y que ujú, si no eligen llevarán trauma ujú. a través de la sociedad, de la propia familia. Es muy fuerte lo que Y el estoy viendo, Elena. castigo, porque To- en algunas religiones está muy castigado, incluso, bueno, pues puedes perder la vida, ¿no? Totalmente, pero no solo en las religiones. O sea, veo que si, por ejemplo, el feudo no aceptaba tener una práctica sexual activa
un ser de su mismo género, no le daban de alimentar y lo mataban. No es nada más en la sociedad actual, es si esa esencia o ese ser no tenía una predilección por ese espécimen, porque no era un humano, era un espécimen, o sea, un lagarto en un cuerpo, y no se ofrendaba o no cedía a la penetración para poder interferirlo energéticamente, lo mataban de hambre. O sea, veo desde el inicio prácticas muy traumáticas de castigo, Ujú. Elena. Y eso ha quedado como impronta a lo largo de las existencias. Totalmente. Y ahí también descubrieron, no es que hayan descubierto, pero reforzaron los bucles Los bucles, ¿cómo reforzaron los energéticos bucles? de encarnación, a través de entender que si en esa vida no pactaba y no cedía, hacían un show para que regresara a encarnar y ya era más susceptible a ello. Ujú. Ah, interesante. Y vuelvo a ver la división del cerebro. ¿Hay algunos seres humanos que no tengan esta división? Sí, A ver, busca uno para prim compararlo con otro ser humano y lo comparas con otro ser humano te que, lo digo bueno, pide permiso para energéticamente. que... Ujú. Perdona, perdona, dime. Sí, pide permiso para poder hacer esta comparación y si quieren Okey, participar. okey. Hay varios aspectos. A nivel cerebral, eh, veo muy, muy, muy como era antes, como los cerebros alargados, Ujú. como de huevo que se Sí. escondían, y esos cerebros no son ni femeninos ni masculinos. No hay Ujú. tanta la manifestación fenotípica de la ay, es que son ovíparos, Elena. Sí. Entonces, no hay la manifestación de femenino y masculino. La parte mamífera es la que impregna esos cerebros. Entonces, veo ahora cerebros no alargados, pero como si en lugar de estar la división en las 2 separaciones, energéticamente es como si ya no hay esta capita que me dices que observe, que no haya de como un plasma que los separa. Ujú. Y es gente o que es muy artista o que es muy inteligente, que tienen adecuaciones especiales o que no hay interferencias. Es Mm. como si se inflara el cerebro y se expandiera, o sea, se llenara y no veo tan marcadas las líneas que son como cortes de laberintos Sí. de espiral de Fibonacci. ¿Está? Así lo veo, como si esos laberintos Sí. fueran espirales de Fibonacci que son improntas. Entonces, quienes no, te digo, no tienen interferencia, han recobrado poder o son personas que desarrollan mucho sus capacidades y cualidades genéticas en el arte, el deporte, la literatura, la física, o sea, que llevan a exponenciar su máximo potencial. O sea, el no tener esta división en el cerebro permite que puedan desarrollar su máximo potencial. Sí, es como si ya no están tan divididos ellos mismos en su ser. Ujú. Y ahora, No, Lili, en cuanto a la sexualidad, no se definen como un ser.
se definen como una esencia Ujú. que está experimentando un cuerpo humano, físico, polarizado, hombre, mujer, arriba, abajo, pero están en balance todo el tiempo en sus hormonas, en sus gustos. Ojo, Elena, no quiere decir que desarrollen un gusto por sus dos sexos, pero ¿Cuál es su orientación no, sexual para saber? no es definida, No está definida. no es como yo soy gay y ahora me tengo que reconocer como gay. No, yo soy un ser sexual, punto. Por tanto, puede tener experiencias con un otro ser femenino o otro ser masculino o con otro ser Puede no masculino. tener experiencias, pero igual le va a traer la parte femenina como la masculina. No hay diferencia, es un ser que le gusta, que le atrae, que le llama la química, lo huele y es apto para procrear con las dos formas energéticas, por así decirlo. Pero al momento en que toma una decisión biológica, Ujú, sí se va a decantar por un género. ujú. Una vez encarnado, que ya tiene un cuerpo y ya toma un fenotipo de un género, ya sí se decanta por ese género. No, no, porque esa es la manipulación Ujú, desde el vientre, de que si es así, es como si empezara a emanar la parte del ombligo improntas de tú eres mujer, tú eres hombre, y si eres mujer tienes que hacer ABCD, y si eres hombre tienes que hacer ABCD, porque son como paquetes de programas como ujú. Excel o Word o Illustrator, ¿no? Que es, este es el programa que te tocó, ejecútalo. Entonces, si esa esencia no entiende que eso no es él, si no desprograma eso, es como que siempre se está peleando con ese programa, porque si es muy consciente de ese programa, él sabe que no lo eligió. En cambio, si no lleva esa programación o esa paquetería, por así decirlo, de programas, Ujú, la misma forma energética hubiera definido el fenotipo, no al revés. Es como si la barrera del fenotipo no permite que esa esencia decida desde eso, esa forma de experimentar, decir, a ver qué quiero, ¿no? O sea, ¿cómo voy a elegir mi experiencia? Porque puede, es el ser, la esencia Elena puede proyectar la visualización y lo que hemos visto, puede tener así un abanico de todo lo que es y elegir, definir. Bueno, quiero ser madre, quiero sentir, ¿no? El dar vida dentro de mi ser y ta, ta, ta. Entonces se define, se decanta, se estructura para tener una morfología que le permite esa experiencia. Pero ahí viene la manipulación. Puede definir y llega información reptiloide, ¿no? Que contrapone, ya sea con el papá, con una interferencia de la mamá, con una interferencia del papá, ¡pluc! Bloquea y nace hombre. ujú. Y ahora, Lili, por ejemplo, si toma una decisión en libertad y ahora resulta que o el papá le dice, los hombres no se visten así, o, o dice las mujeres no llevan, no se comportan de esa manera, llega al colegio, se ríen los niños que suelen a veces pues suelen tener un comportamiento cruel. ¿Qué sucede ahora con esa esencia que eligió, pero se encuentra con estas barreras sociales, familiares? A ver si me detallo mejor. Esa decisión se da desde el vientre, Elena. Ujú, Incluso a veces hasta antes de elegir el vientre. O sea, ujú,
Si esa esencia decide encarnar o es traída o no, ya ahí viene mucha manipulación. Si no viniera la manipulación, que es lo que creo que es tu pregunta, o lo que estoy viendo aquí, si no viene esa manipulación Eso, ujú, o digamos, vive ese proceso, ¿no? eso, De experimentar su feminidad en un cuerpo masculino. Un por ejemplo, ejemplo. ajá. Ujú, Eh, esos traumas ujú, le crean la necesidad de pertenecer y es donde viene la división que te decía de o ser o luchar por esa causa, ujú, veme, yo soy esto y aflorarlo o buscar como sectores donde sí sean acogidos o recibidos. Pero si está de una manera en que la familia no le importe, por ejemplo, pero la sociedad sí, va a buscar llamar la atención para que otros le den el espacio, el tiempo y como luchar por esa causa y esa energía se va a encaminar a la manipulación. A lo mejor no de esa persona o de esa esencia, no está interferido porque no lo veo interferido, pero todo lo que se gesta alrededor sí, y de maneras, lo que te decía, prácticas muy ocultas, muy contra contraídas. Y ujú, puede ser desde tener relaciones sexuales ocultas, ¿no? Con culpa, con ujú, inseguridad, con miedo, con baja autoestima, con rechazo. Y esa persona a lo mejor no lo quiere experimentar así, quiere experimentar en libertad y libre, ujú. pero la otra persona ya está interferida. En el momento actual hay más apertura, pues no hay tanto, digamos, mm, mm, tan Sesgo, sí, o el el juzgar de la población, del entorno, de los compañeros, de la familia, de todo, ¿no? Todo el mundo juzga, pero, en otras épocas, eh, era eso que tú comentas, ¿no? El mantenerlo oculto y tener una familia estándar, ¿m? Pero sintiendo, eh, de otra manera, ¿no? Esa incoherencia entre lo que piensa, siente y hace, ¿cómo afecta en esta persona, no? ese es un quebranto directo Eso. a no conectar con su esencia. Ujú, Y eso ya hay filtros para manipular la energía sexual, emocional y mental. Y eso es a nivel de cualquier género, Elena. No tiene que ser solo en la parte de la homosexualidad, o sea, ujú, es a nivel de que esa esencia está más ocupada en definirse como algo o alguien más que en reconocerse como ser. ujú, Y veo la incongruencia lleva a la interferencia, aunque ujú, sea momentánea o que drenen en ese momento en el acto sexual o que drenen en el acto de sentirse muy inadecuados en este lugar. Me refiero de tierra, de vida, de punto de existencia, pero lo veo que el sesgo, Elena, ahora, aunque sea desplazado, se volvió como un egregor todavía más fuerte, en donde es más difíciles las experiencias para personas que no se definen con un género. Están más perdidos ujú. que más cercanos a su esencia, están más diluidos, porque tienen más opciones de confusión.
Ujú. Más opciones de no sentirse adecuados, porque dentro del mismo egregor que veo LGBTIQ no sé qué, Sí, ujú, todavía se siguen sintiendo dentro de eso menos comprendidos, menos aceptados y más enjuiciados por a la misma parte de otros que están experimentando lo mismo que ellos, pero siempre es como que el ego, no, pero es que yo lo experimento más, es que yo más y yo más y yo más, y veo que un factor muy fuerte, muy potencial en el ADN, Elena, es el punto ego, ujú, que los parte, los divide, como a todos, ¿eh? Pero en ellos, dentro de su misma comunidad, como la definen, el consciente colectivo de ese egregor, que no son ellos, ahorita, en lugar de que yo vea una expansión más, como sí la puedo ver en algunos seres puntuales específicamente, en ellos la veo peor, Elena. ujú. Los veo más perdidos, los veo más, su esencia está más lejana de contactar con el cuerpo. Y no, Aunque parezca, Lili, que están ganando en libertad, en poder expresarse, en poder tener pareja pero es sin... que ¿quién les da eso, Elena? No se los dan Ujú, ellos. Lo ujú. define un gobierno, Un gobierno. lo define un líder, lo Claro, define porque una ahora entidad tiene mucho interés en darle publicidad, ¿no?, a esto. ¿Con qué intención? con ello. Con ahora exacerbar, se dieron cuenta que entre más se fomentaba esto de líderes y de más divisiones y de más etiquetas, Ujú, ujú, más fortaleza cobraban las interferencias en estos sectores. Sectores me refiero a egregores, a los egregores. Hay un egregor, por ejemplo, del machismo, o sea, y es un machismo homosexual, y es un machismo, y es un feminismo homosexual, ¿sabes? O sea, siguen siendo etiquetitas ujú, ujú. sociales que llevan a la separación de humanos con humanos, de esencias con esencias. ¿Para qué? Para que las entidades vivan entre ellos, coman, Mm, se reproduzcan, se gesten y se muten a través de la separación energética entre esencia y cuerpos. Ahí está, Elena. Por eso está este sesgo ahí, para que ellos puedan mutar a través de estos sectores también energéticamente. No van a tener descendencia fisiológica más que asistida, sí o sí, y energéticamente tienen planetas enteros con esa energía de co-crear por el anhelo y la intención de gestar, tienen planetas. O sea, esa energía tan fuerte del anhelo de tener hijos, de gestar y todo eso, Sí, es muy potente también a la vez. y es real. Claro. Estoy viendo. Mm. Y es probable, o sea, fenotípicamente, pues van a ir a un banco y quien tenga los recursos va a buscar, ¿no? Y va a tener una asistencia, va a ser asistido para tener, y ya hemos visto todo lo que pasa a través de Lo que ellos. sucede con la inseminación artificial y todo eso. Pero eso es fisiológico, pero energéticamente ceden su anhelo como a deidades, como a la iglesia, como alguien que va y pide un hijo, igualito, y se los dan energéticamente o etéricamente y están a expensas de Y esos, insectoides.
¿Esos hijos ya vienen interferidos? Los que se gestan sí, pero todos los que no nacen, que son hijos energéticos, que son, tienen planetas enteros, Mm, porque la intención es real y se manifiesta, aunque no sea físicamente. claro. Veo, Elena, de verdad, o sea, es bien fuerte, pero veo a un hombre que tiene dolor de ovarios y, o sea, como si tuviera un periodo menstrual, porque energéticamente sí lo está teniendo. Es muy fuerte. Y un psicólogo le va a decir, estás loco, no es cierto, y nunca va a curar su dismorfia energética, porque no es corporal solo. Y no puede levantarse cada 28 días o cada 30. Muy fuerte, Elena. Ujú. ¿Y Y toda esta energía, toda succionada? claro, porque es Mm, como si estuviera pariendo y claro que pare, pero otros mm, seres. Claro que tiene un periodo, pero le entrega esa energía energética y mm, etéricamente a otros seres. mm. Entonces, ese hombre, que es un chico que quiere ir a una terapia, nadie lo comprende, porque fisiológicamente tiene calambres menstruales. Y si le hicieran un estudio, saldría más similar al de una mujer que al de un hombre, porque su Ujú. cerebro está switcheado. ¿Y qué sucede, Lili, con el cambio de sexo? Con una intervención quirúrgica de cambio de sexo. Lo veo ya con mucha interferencia en un punto y en un balance de intentar dejar de distraer la dismorfia para crear un balance más idóneo. ¿No Pero consigue balance con el cambio? a veces sí. Ese es un punto como en donde hay seres también como médicos que de verdad entendieron y quieren hacer ese aporte y lo logran para que el ser se deje de preocupar más por esa parte que no es cambiable sin ese proceso y veo la otra parte que está totalmente interferida. Ya depende de cada cual, ¿no? Y de las elecciones que se vayan dando y de desde dónde se geste el el entendimiento de la experiencia de ese ser y de la elección de su experiencia como ser. Ujú. La energía sexual como ese potencial, como ese motor que comentaba para crear. Em, Hay muchos sectores, pues, por ejemplo, en la moda, muchos homosexuales con muchísima creatividad. Son muy creativos. ¿Tiene alguna relación esta creatividad con la homosexualidad? Dentro de su forma de explorar, a pesar del programa, logran entender en algunos puntos la expansión de su esencia. No Ujú, se creen el programa, ujú, no se creen la paquetería que les insertaron ujú, y eso crea rutas nuevas para entenderse, explorarse y co-crearse. Es lo que percibo. Y ujú. esa expansión que te digo del cerebro, de quitar esas como barreras de solo ser algo. Se es algo en un punto.
Y se puede elegir a lo largo de 100 años el mismo punto, o Ujú. no, o no. Y fluir con las sensaciones, las emociones, los recursos, Elena. Es una particularidad que si ellos logran emanar desde su esencia el potenciar su mejor y su mayor recurso, acceden a lugares dentro de ellos mismos de mucha expansión. Ujú. Sí, Elena. Mm. Aunque haya mucho miedo también, terror, ¿Miedo a re- qué? a muerte, ¿Muerte? ajá, a haber experimentado en otro punto y saber que eran como como muchas esencias que hemos visto de personas que bloquean su sensibilidad energética y esotérica por Por muertes en miedo. hoguera, ¿no? Ujú, Y ujú. muertes en otros tiempos y en otros espacios, por no entender así, por no ser entendidos o ser energía o esencias que no son bien percibidas de ese momento o ese espacio, así igual, o similar, no igual, similar. En la gestación, el periodo de gestación, hay algunos factores que determinan de alguna manera, aparte de lo que ya hemos visto, la definición, elección de un determinado género. Sí, Elena, y está en el Sí, cerebro. sí. Puede o no haber esencia, pero sí. ¿Qué es lo que qué es lo importante en la gestación para que se produzca un cambio? Si hay esencia ya de la esencia y si hay una buena conexión y si no hay interferencias, Ujú. depende absolutamente de la esencia que está en Sí. ese Mm, feto. De otra manera, depende de la interferencia sí. de la madre, de la interferencia de la madre, del padre o de la interferencia del padre. Ujú. Pero por lo regular es como un combo Un combo. ¿El de ambiente interferencias. o hay incide de alguna manera, pues, tóxicos del ambiente o no? Sí, sí, También medicación, pero es porque son manipulaciones a través de esos vale, de las momentos. O sea, interferencias. por ejemplo, puede haber una impronta en la madre Ujú. de un suceso impactante Sí, que determine, pero entonces la madre se vuelve interferente del feto si es que no es consciente y habla con él y determina el proceso, ¿sabes? Y de ahí ya puede ser desde la interferencia, como te decía, que entra el interferente directamente y mueve, o sea, programa o desprograma o inocula, o sea, infiltran por aquí, Elena, o del directamente ombligo, etéricamente en el ombligo adentro del feto. pero Sí, siempre, eh, como sucede con cualquier otro tipo de interferencia, tiene que dar el permiso, la esencia que está, o sea, al fin y al cabo, pues es como una interferencia más, ¿no? Al fin y al cabo tiene que sí, dar el permiso y ceder el poder o el convenio, contrato, lo que sea. total y absolutamente. Puede ser hasta un gas que respiró, puede ser que la mamá en ese momento fue a un determinado lugar en donde había un químico que no debería de haber tocado y lo toca. O sea, sí hay factores, pero es igual que la interferencia. Pueden ser muchos, pero Ujú, son específicos porque depende de lo que esa esencia haya aceptado o pactado de ujú. manera energética, consciente o subliminalmente. Ahora compruebe un ADN, Lili, para comprobar dónde estaría el cambio, dónde estaría la modificación o manipulación para, por ejemplo, la indecisión, no saber.
qué, por ejemplo, a qué género pertenecer, por ejemplo. Yo no lo veo como indecisión, lo veo como sobrecarga. Sobrecarga, Es vale. como si hubiera un impulso, como cuando hay un interruptor en la luz que prendes y apagas, que Ujú, es polar, a cuando a veces pasa que lo dejas como en medio y saca chispa, ujú. y es una nueva forma, y es de esa persona. No Vale, tiene vale. absolutamente nada que ver con la cómo se va a percibir y las etiquetas que le pongan en la Ujú, comunidad del egregor, ¿vale? Va a ser única de ese ser. ujú, Y no lo podría definir, Elena, porque no te puedo decir si es homosexual, si es lesbiana, si es lesbiano, si es gay, ujú, si es gaya. O sea, eso ha sido un intento de lenguaje de la sexualidad. Y es muy burdo. ujú, No puede definir a nadie ni a nada, porque lo son todo también, como cualquier otra esencia. ujú. Y eso sería aquí en esta experiencia humana, porque hay cuerpos humanos femeninos, masculinos. eh, si no fuese esta experiencia y la esencia antes de entrar en la Tierra, a vivir esta experiencia como humano, ahí no se le pone etiqueta, ¿no? No, no. Yo trato de explicarte un proceso que veo, pero Ujú, al final es una interpretación. ujú, Y si yo observara en ambiente energético y te lo intento traducir tal cual lo veo, no diría nada, ujú, porque no habría interacción, pero la energía intenta también manifestarse, ujú, todo, ¿no? Todo tiene, pero también depende del receptor, o sea, de qué punto de referencia también lo estemos observando. Entonces, lo que para mí en un punto puede ser femenino, para otra interpretación es más andrógino ujú. y para otra persona es masculino totalmente. Es muy subjetivo eso Claro, del género aquí en etéricamente, claro. Y muy en diluido. una experiencia, un ser, pues le gustaría tener la experiencia como masculino, en otra existencia como femenino, en otra existencia como homosexual O como o andrógino, como o andrógino. como mezcla, o como la Ujú, misma carga, o como hombre que le gusta disfrutar desde la parte femenina y no de la masculina, y ujú, no es un gay, ¿sabes? Es que es muy así como cuando quitamos, este solo enfocarnos en la interferencia y le decimos: "No, y no te doy el poder, y no acepto, y no cedo", y experimentamos una luz de colores, vibraciones, formas que no se pueden expresar. Así de la misma manera hay infinitas formas ujú, de géneros y de combinaciones de género. ujú. Y Lili, ¿cómo percibes también un género femenino, masculino? También tiene su parte masculina y femenina, ¿no? Sí, Solo que una predomina más que otra. se manifiesta Ujú, más se claro, manifiesta más que se otra. ajá, o se crea una carga hacia ese punto específico, en esa existencia, es en ese punto de existencia que te digo que puede durar de 0 a 100 años, ¿no? O no. Y puede decidir, bueno, de 0 a meses esto, de este mes a este otro, y así, en esa misma línea de tiempo. Ujú, Hay energía que madura y transmuta dentro de esa línea de tiempo, Elena.
nacen Ujú. masculinos, tienen un periodo femenino y se operan, y después regresan a un periodo masculino. Y es la misma línea de tiempo, es el mismo ser con diversas facetas. Y yo no lo veo homosexual y no lo veo en etiquetas, porque entonces en el egregor ya lo discriminan, ya lo señalan, en el mismo egregor, por incongruente, por racional, y otros lo señalan por impulsivo. Bueno, siempre hay, van a encontrar un motivo para señalar. Da igual. Y es lo mismo que en la sociedad y son interferencias, Elena. Interferencias para que ese ser siga ocupándose más del aspecto social o de la más que nada, ¿sabes qué veo, Elena? La categorización energética de pertenecer. Pertenecer. Ujú. Y bueno, aquí, Elena, ahí sí veo que todavía en un ambiente generalizado no hay tanta apertura de cuerpos hermafroditas. No es lo, o sea, intentan que no se dé ese cambio y ese revolú o esa revolución energética o genética, no sé cómo decirlo, porque es ¿Qué muy pasaría? bueno, es que es muy buena en la separación del egregor masculino y femenino. Es lo Mm. más poderoso que había existido desde un inicio. Porque si hay fusión, entre más interacción exista, menos diferencia existe. Es como más aceptación. Entre más cercanía de la esencia al cuerpo, menos interferencia. Es lo mismo. Lo importante, Lili, es ver cuando señalan, es cómo nos sentimos cuando nos señalan, ¿no? Sí, cómo afecta a cada persona cuando señalan, porque nos pueden señalar o porque tiene una orientación sexual diferente, o porque eres alto, bajo, pequeño, grande, tienes el pelo rojo, amarillo, verde. O sea, siempre hay motivos para señalar y para etiquetar a la gente. Todo va a depender, ¿no? Cómo nos sentimos nosotros cuando nos señalan, ¿no? Cómo nos afecta, ¿no? Elena, y veo ahora esta otra forma, ¿no? De ahora tú eres alienígena, tú eres androide, tú eres reptiliano, pero está encarnado, o sea, es un ser. Siempre y cuando haya respeto de mi ser a tu ser, ¿qué importa que sea? Lo que importa es lo que uno está experimentando si interacciona ese ser con otro ser humano, no humano, ¿qué importa? Pero es lo que buscan, Elena. Las Ujú, interferencias es lo que buscan. Separar para entrar en medio, para comer en medio, para mm. disfrutar en medio sin tener la valentía de la encarnación. Ellos tienen miedo a encarnar precisamente ahí, de eso se aprovechan. Tienen Y, miedo, ellos tienen miedo y se aprovechan de los valientes que vienen aquí a encarnarse. y ahí lo veo, Elena, en ese egregor de esas etiquetas los veo bien infiltrados, Mm. como cualquier otro egregor. Bueno, pues pasamos la información, Sí. ¿eh? Y bueno, el que quiera puede coger unas grandes tijeras, e ir cortando etiquetas para Guau, ir podando el egregor. Se va a quedar todo podadito, sin etiquetas. No hay etiquetas. Bueno, súper interesante, Lili. Lo vamos a dejar aquí. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía.
Sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, llena de energía. 2, te sientes plena, libre, fuerte. 3, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. ¿Qué tal, Lili? Al final estuvo muy padre porque Interesante. es un tema muy controversial, pero no Sí. tendría por qué serlo, No tendría por qué serlo, en exacto. ningún punto, porque somos altos, bajitos, grandes, Mm. ¿qué más da? ¿Qué más Estamos da aquí. cada uno? Somos diferentes. Gracias, Elena. Gracias, Lili. Nos despedimos de todos hasta una próxima investigación que será prontito. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades.
Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje.
Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu.
Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.